Buenas tardes a todos. Estamos aquí hoy para entrevistar directamente, digo entrevistar porque no es una conferencia lo que vamos a hacer hoy, sino vamos a entrevistar a María Jesús Albertus, a la que todos ya conocéis, y sé que os gustan mucho sus conferencias, pero tenemos ya un montón de conferencias de ellas en nuestro canal de divulgadores del misterio, y hoy vamos a profundizar en otro misterio, que es el misterio de su vida, cosas que nunca nos ha contado. Buenas tardes, María Jesús. Pues buenas tardes, muchas gracias por estar aquí contigo y con todos vosotros. Y bueno, sí, os voy a contar pequeñas anécdotas que me han pasado a lo largo de tanto tiempo como llevamos en el espiritismo. Pero te las voy contando poco a poco. Tú consúltame lo que quieras y poco a poco te voy diciendo cositas. Vamos a empezar por el principio. Muy bien. El principio, tú imagínate cuando eras pequeñita, que tendrías 5, 6 años, por ahí. ¿En ese momento es cuando empezaste a tener alguna visión? ¿Cómo era tu vida entonces? No, era una vida normal, de niña pequeñita, iba al colegio como casi todos los niños y punto y ya, nada más. Entonces no tenía ni sentía absolutamente nada sobre la mediunidad, nada. Esto vino muchos años después con el tiempo. ¿Con el tiempo, con la adolescencia quizás? Sí, un poquito más y te explico por qué. Porque yo tengo un hermano que está en el otro lado de la vida ya, que era un medium estupendo. Y yo le decía, ay Pepe, llévame contigo a esos sitios que tú vas. Y él me decía, no niña, que eres muy pequeña. Siempre me decía lo mismo, no niña, que eres muy pequeña. No, nunca me llevó a esos sitios que él iba. Iba a centros espíritas que se hacían en las casas, porque entonces no había centros espíritas como hay ahora. Y lo más curioso es que un día se puso enfermo, vivía en Valencia, y yo tengo otra hermana y nos fuimos a verlo a Valencia. Y estando en el hospital viéndole, apareció una señora por la puerta gigantesca, muy alta. Y yo dije, uy, qué señora tan alta. Y me dicen, esta señora te va a solucionar el problema. Y yo pensé, ¿qué problema? Si no tengo ninguno. Pero bueno, entra la señora y dice, mira Pepe, estaba en casa haciendo la comida, me he quitado el delantal y me han dicho, vete a ver a Pepe, y aquí estoy. Y entonces mi hermano le dice, pues mira, Santiago, se llamaba Santiago, llegas a punto, porque están aquí mis hermanas, y mi hermana pequeña, porque yo era la pequeña de todas, quiere que le digas un lugar en Madrid, un centro espírita, para poder ir ella que quiere desarrollar. Pues sí, hombre, sí, el mejor centro espírita de Madrid está en la Puerta del Sol. Estaba. Luego ya desapareció. Y allí fui, al centro espírita de la Puerta del Sol. Y allí me atendieron, allí conocí a muchos médiums. Los más grandes médiums que ha habido estaban allí. Y allí poquito a poco fui aprendiendo. ¿Y tenías qué edad entonces cuando empezaste con esto? Pues aquello yo ya estaba casada, ya tenía 2 niños pequeños. Y me acuerdo que el primer día que fui varios días porque no había nunca nadie, hasta que ya el conserje me dijo, es que vienen tal día y tal día. Bueno, yo voy ese día y bueno, allí había un señor que dio una conferencia, bueno, no entendía nada. A mí me pareció muy bonita por las cosas que decía, pero no entendía nada. Pero después de la conferencia me pasaron a un cuartito en penumbra, muy agradable, que yo no sé lo que me hicieron, pero yo salí muy bien. Y yo recuerdo que cuando llegué a casa me preguntó mi marido, Miguel, ¿qué ha pasado? Cuéntanos. Dice, y le digo, pues mira, no sé. Allí anda una conferencia que yo no he entendido nada, pero luego me han metido en un cuartito oscuro, yo no sé lo que me han hecho, pero yo he salido de maravilla. Y dice Miguel, mañana voy yo contigo. Y efectivamente, a raíz de entonces él iba tarde, porque salía tarde de trabajar, pero iba y así empezamos los dos juntos a conocer el espiritismo. O sea que en un principio a ti te llamaba la atención lo que hacía tu hermano, sí. Pero tú no habías tenido ninguna experiencia anterior, solo era curiosidad, ¿no? Curiosidad, y yo veía lo que a mi hermano le pasaba. Pequeñas cosas, porque en casa tampoco hacía mucho, pero bueno, así empezó la cuestión. ¿Y leías libros entonces espíritas o qué libros te caían en tus manos y te leías entonces? Vamos a ver, cuando yo fui a ese centro espírita,
me hablaron de la codificación, que yo entonces no sabía lo que era la codificación. Y era el libro de los espíritus, el libro de los médiums, el Evangelio según el espiritismo, la Génesis y el cielo y el infierno. Entonces yo me fui a Madrid, a la Casa del Libro, me compré los libros y me los leí todos. Pero yo me cogí un día cuando fui al centro espírita, digo, mire usted, yo me he comprado estos libros, los he leído, pero no he entendido nada. Y yo vengo a que ustedes me lo expliquen. Así, claritamente. Y allí fue donde aprendí y conocí y me enseñaron lo que decían los libros espíritas. ¿Que tendrían reuniones un día a la semana con la gente? Pues allí íbamos, no sé si eran los jueves, los viernes, allí se daban conferencias, después te daban pases espíritas, que era el cuartito ese que a mí me hicieron no sé qué, y estábamos muy bien. Luego poco a poco lo fuimos ampliando y allí fue donde empezamos a desarrollar la mediunidad, pero con un gran profesor. Aquel hombre nos enseñó muchas cosas. Y Rafael González Molina, que fue la persona que legalizó el espiritismo en España. Y fue un maestro que le conocían en el mundo entero, ¿eh? Recibía cartas del mundo entero. Entonces no era como ahora, que estaban las cámaras y te promocionaban. Entonces no te promocionaba nadie. Pero fue muy interesante aquello. Fue fantástico. ¿Y cuándo se hizo el espiritismo en España legalizado? ¿En qué año? En el año 1985. Allí fue. Que iba la policía, por cierto, al centro espírita a ver qué pasaba, y cuando salía la policía decía, pero oiga, si aquí solo se habla de Dios y de Jesús, ¿por qué nos mandan aquí? Se conoce que les habían puesto la cabeza así, y decía, pero si aquí solo se habla de Dios y de Jesús, y es verdad, de Dios, de Jesús, y bueno, muy bien, estupendo. Y entonces fue cuando ya Juan Miguel y tú empezasteis a hacer el nuevo centro espírita, ¿o fue mucho después? No. Allí estuvimos bastantes años hasta que aprendimos. Cuando ya aprendimos, decidimos unos cuantos compañeros abrir un grupo, hacer un grupo. Y recuerdo que nos fuimos a la calle Hortaleza. Y allí estuvimos 3 años, en la calle Hortaleza. Después nos tuvimos que marchar porque iban a hacer obras y nos fuimos a la calle de la Bolsa y allí estuvimos 20 años trabajando 4 días en semana, haciendo conferencias, haciendo mediunidad, haciendo 1000 cosas, 4 días en semana trabajando muy bien. Todo gratis, que lo hacéis, evidentemente. Todo absolutamente gratis, allí no se cobra nada, más que si compras un libro le pagas, porque al fin y al cabo, y los libros tampoco son nuestros, porque nos los manda la Federación. Entonces, ¿cuánto vale este libro? Tanto lo que pone la Federación. Y eso es lo que se paga, nada más. Todo totalmente gratuito. ¿Y el alquiler? El alquiler es porque somos un grupo de amigos que nos hemos puesto una cuota al mes para poder sufragar el alquiler, porque si no, a ver, pero nada más. La gente que va allí no paga nada. Nada. Cuéntanos las primeras experiencias que tuvisteis ya con... Uy, yo he tenido muchas experiencias. Os voy a contar una muy bonita, ya veréis. Estábamos en Sol, que entonces se llamaba Centro de Estudios y Divulgación Espírita, más conocido como CEIDE. Y venían muchos médiums muy importantes. Y recuerdo que vino un médium que se llama Raúl, que aún vive, está muy enfermo, pero aún vive. Y es un señor, pues, no sé, me diría entonces unos 75 o unos 80 más o menos. Y es un señor de raza negra, muy simpático, muy jovial, muy alegre, muy dicharachero. Y entonces nos estaba dando una conferencia. Y Miguel y yo siempre estábamos en primera fila, o sea que, para verlo bien. Entonces el señor empieza a hablar, y de pronto, tú imagínate un señor alto que empieza a encogerse, pero no porque se curvase, ni encogiese las piernas, sino que, estando completamente recto, empezó a menguar, y se quedó como un viejito. Y Miguel y yo nos mirábamos, pero no fue eso lo más curioso, porque claro, aquel que no cree puede decir, bueno, es que se encogió, no se encogió. Pero es que lo más curioso es que este señor tenía el pelo completamente negro y según iba encogiéndose el pelo, la mitad de la cabeza se quedó completamente negra, pero la otra mitad del cabello se quedó completamente blanco. Aquello fue impactante, pero impactante.
Cuando termina de dar la conferencia, de pronto el pelo vuelve a ser negro, rápido, y él vuelve a estar erguido como al principio. Eso fue impactante. ¿Una posesión de alguna manera? O... Hombre, una posesión no. Bueno. Estaba influenciado por el espíritu del doctor Becerra de Meneses, que es un espíritu que tiene mucho conocimiento, y igual que vi mermar a Raúl, teníamos otro amigo que ese sí medía casi 2 metros, ese era gigantesco, no cabía, era un poquito más bajo que la puerta, y a ese mismo espíritu le vimos crecer, que tenía que bajar la cabeza para poder pasar por la puerta. Tú imagínate cómo creció tanto, porque los huesos no estiran ni encogen, pero creció. ¿Quién era? Pues el espíritu que en ese momento le estaba poseyendo, le hizo crecer gigantesco. 2 metros largo, bueno, no cabía por la puerta. Él era más alto que la puerta. Y eso, cosas de esas, pues muchas, te puedo contar. Es casi te metes en la parapsicología, ¿no? Realmente, con todas estas cosas. Bueno, la parapsicología es una cosa, el espiritismo es otra. Sí, pero estas demostraciones de esta forma, ¿no?, que tú ves en primera fila, vamos, dejan cao a cualquiera, ¿no? Dejan bloqueado. Mira, como te digo, yo tengo un hermano en el otro lado de la vida ya hace varios años, y cuando estaba aquí, en los últimos días de su vida, los últimos meses, estaba muy enfermo, muy enfermo. Tenía los huesos de cristal, iba con muletas porque no se podía sentar, no se podía levantar. Para sentarse tardaba 10 minutos y para levantarse 1/4 de hora. O sea, terrible. Bueno, pues como os digo, tenía una mediunidad fantástica. Él estaba sentado. Imaginaos, sentado en una silla. De pronto venía un espíritu y mi hermano hacía así, ¡plá! Se ponía de pie, se caían las muletas y permanecía de pie, hablando y hablando, cosa que él no podía hacer. Él no podía estar de pie sin muletas porque se caía. Sus piernas no le sujetaban. Se podía estar hablando 1/4 de hora. Cuando el espíritu se iba a marchar, le sentaba tranquilamente y se marchaba. Eso le ha pasado a mi hermano, que si no lo ves no lo crees, porque ya te digo, ni se podía levantar ni se podía sentar. Pues cosas de esas todas, las que tú quieras, te puedo contar. Cuéntame más, porque esto es interesantísimo. Mira, teníamos otro amigo que, yo creo que eso ya lo he contado aquí en alguna conferencia. Era torero, y fue un torero muy famoso, le conocía a todo el mundo, porque era un señor, que te digo que no cabía por la puerta cuando venían los espíritus. Y entonces venían de un viaje de torear, me parece que venían de, no sé, de Francia, no, venían de aquí de España, iban por la carretera y tenían que ir al aeropuerto a tomar un avión para ir a Francia a torear. Pues iba la cuadrilla, iba él, iban a una velocidad porque llegaban tarde. Y entonces este amigo nuestro le decían, porque era un medium fantástico, le decían los espíritus, no podéis llegar. Y él con la mente, hermano, tenemos que ir, que hay que tomar el avión. No puedes llegar al aeropuerto. Hermanos, que tenemos que llegar a tomar el avión. Tanto insistían que le dije, este amigo nuestro, los espíritus, ¿y qué hago? ¿Qué hacemos? Ponte enfermo. Bueno, empieza, ay, espera, para, ay, que voy a devolver, ay, y pararon. Él hacía que devolvía, él se puso muy enfermo, de mentira, pero se puso muy enfermo, devolvía, no devolvía, papá. Total, que venga, vámonos que llegamos tarde, Total, que llegan al aeropuerto a Barcelona, aquí a Barajas. Y nada más llegar a Barajas, el avión había despegado ya. Pero al poco tiempo de despegar el avión, ¡plaf!, explosionó en el aire y se mataron todos. No tenían que tomar ese avión, ni ese amigo nuestro, ni su cuadrilla. Claro, primero es que por tu culpa hemos perdido el avión, y luego le agradecían el que gracias a ti no hemos cogido el avión. ¿Cómo recibía él esos mensajes? ¿Cómo? Mentalmente. Bueno, es que él los veía. Se le ponían a su lado y los veía, y entonces pues hacía mucho caso porque gracias a los espíritus él era un gran sanador.
pero no sanaba a cualquiera. ¿Os recordáis de la colza, cuando existía el tema este de la colza, que hubo tantos problemas con ella? Pues este hombre, yo recuerdo que yendo a su casa, pues más de una vez, llegaba una chica joven y le decía, mira, este es tu hijo. Y yo decía, ¿cuántos hijos tiene este hombre? Gracias a ti ha nacido mi hijo, porque había curado a muchísimas personas con el tema de la colza. Fue un gran sanador y muy bueno. Tampoco cobraba nada. Llegaban los niños, no se les cobraba nada. ¿Sabes lo que cobraba? Cobraba una miseria, un poquitín, porque donde recibía la gente era un herbolario para que la mujer pagara la luz y ayudar, pues cobraba una miseria. Que daba vergüenza lo que cobraba, pero bueno, pero muy bien. Con este hombre aprendimos muchísimo. Venían los espíritus, vamos, Miguelito los veía. Y decía, uy, mira. Le decíamos, oye, mira, aquí, le decía, aquí hay un espíritu que viene con el brazo así. Y decía este amigo nuestro, sí, se llama Perfecto, porque tenía un brazo, no sé qué le pasaba, que no le movía. Venían a través de él 8 médicos, famosísimos. Y yo un día le pregunté a uno de ellos, a un tal Billman, hermano, ¿qué os pasó? ¿Por qué moristeis? Y tranquilamente me dijo, mira, en la Segunda Guerra Mundial estábamos todos tal, los 8, en una tienda de campaña atendiendo a los soldados que venían, para curarles, atenderles, y cayó una bomba y todos nos fuimos al mundo espiritual. Los vivos y los enfermos. Y seguían trabajando desde el mundo espiritual. Pero una maravilla. ¿Qué quieres que te diga? He visto a los espíritus muchas veces. ¿Cuándo empezaste a verlos? ¿Al principio de ir a las reuniones estas en Sol? No, allí me enseñaron muchas cosas. Allí me enseñaron a recibir a los espíritus, y a mí me daba mucha rabia cuando yo contaba, me ha pasado esto, y me decían, eso no es así. Siempre me dicen que no es así. Eso no es así. Sí, aprendí. Yo no tengo manías. Hay mediums que cuando viene un espíritu empiezan, y abren la boca, dan saltos. Bueno, idioteces. Puede venir un espíritu y no os dais ni cuenta de que está hablando a través de mí. Que esos son los buenos mediums. Los que los espíritus trabajan y no se entera nadie, nada más que el que sabe. Mira, hay un espíritu. Pero aparte de hablar a través de ti, tú también los ves. Pero ya fue con el tiempo. Pero cuando ellos quieren, cuidado, cuando los espíritus quieren, no porque yo diga, aquí hay un espíritu, mira, es así, así. No. Si hay un espíritu y él quiere que lo vea, lo veo. Pero si no, ahora mismo la sala está llena de espíritus. ¿Los veis alguno? Pero no puedo decir nada más que hay muchos espíritus. No se me permite decir, pues es una mujer vestida así, es un hombre vestido así. No puedo hablar. Simplemente están ahí y ya está. ¿Y qué les dirías tú a esas personas que no han estado nunca en un centro espírita, pero que de jóvenes, por ejemplo, han empezado a tener esas visiones y tienen miedo realmente? Porque esto da miedo, ¿no? Es que da miedo. Porque ten en cuenta que hay muchas personas que son sensitivas, mucho, y creen que están locas. Y la mayoría de estas personas no están locas, es que tienen mediunidad. Y ven a los espíritus, los sienten, los oyen. Porque tú, no sé si te habrás fijado que hay muchas personas que tienen problemas y cuando mueren dicen, es que oía los espíritus, oía voces. Claro que oía voces, oía los espíritus que hablaban, pero como nadie le había explicado a esa persona que los espíritus se te meten aquí y los oyes, pues creían que estaban locos. Pero por eso hay que estudiar. Yo recomendaría a todo el mundo que sea sensitivo que lea el libro de los espíritus. Pero el libro de los espíritus no se lee como un libro normal, porque es un libro de estudio y si se lee desde la primera página hasta el final, es muy pesado. Ese libro se lee por el índice. Buscas el índice y dices, qué tema más interesante, voy a leer esto. Y lo lees, y es muy ameno. Voy a leer esto otro, y lo lees, y te gusta, porque te están
mostrando y te está enseñando la cantidad de cuestiones que ocurren en la vida. Y en la vida, cuando estás experimentando todas estas cosas, no de golpe, en años, poco a poco, ¿eso hace que tengas que prescindir de unas amistades que no entienden qué te está ocurriendo, o tú empezaste a ocultarlo? Yo nunca lo he ocultado. Teníamos muchos amigos y yo recuerdo una vez que íbamos a casa de una amiga, pues que una panda, íbamos a merendar, a pasar allí la tarde, y me dice una de ellas: mira, os invitamos con una condición. Si hablas de esas cosas tuyas, mi casa no vienes. Y yo, que tengo un carácter un poco especial, le digo: no te preocupes, ¿de qué quieres que te hable? ¿Del kilo de cuánto vale un kilo de patatas? Pues yo te hablo de un kilo de patatas y de un kilo de tomates, de lo que tú quieras. Pero de esas cosas no, porque la que te lo pierdas eres tú, yo no. O sea, que seguisteis relacionándoos, sabían que os estabais dedicando a estudiar esto, sí. ¿No? Mira, pero no querían saber nada. Mira, se mató un amigo de todos en la carretera, tuvo un accidente y se mató. Y yo recuerdo que un día fuimos todos al cementerio, pues a ponerle unas flores. Y yo, que soy así, porque de verdad a veces me tenía que callar, llego a la lápida y le digo: Antonio, cuando quieras yo estoy dispuesta a recibirte, así que cuando tú quieras vienes y me cuentas lo que de verdad te ha pasado. Mira, solo les faltaba correr. María Jesús, ¿qué dices? Pues ya verás. Pues vino y me contó, ¿verdad? ¿Recuerdas? Que contó que estaba en espera para ver dónde le llevaban. Me contó una serie de cosas que no se lo pude contar a su mujer ni a nadie, porque como no lo creían, ¿para qué lo voy a contar? Lo sabíamos nosotros y ya está. Pero vino algunas veces, estaba bien y ya está. Pero hay cosas que no las puedes contar porque no te lo creen. Y al revés, hay gente que solo quiere saber eso cuando va a una asociación espírita, ¿verdad? Claro, solo quieren saber: ¡ay, se ha muerto mi madre! ¡Ay, a ver si puedo contactar con ella! ¡Ay, se ha muerto mi padre! Porque no sabemos dónde ha dejado el testamento. Mira tú lo que le importa al padre el testamento. Y las tienes que hablar con mucho cuidado, porque claro, es normal, se sienten mal. Pues mire usted, nosotros no hacemos esas cosas. Hablamos con los espíritus, sí, pero en estado mediúnico. No le decimos: oye, Pepe, ¿que dónde has dejado el testamento? Que mira, tu familia quiere saber. Eso no lo hacemos, porque eso es no les importa nada ya a ellos. Si hubiese tenido interés antes de morirse, te dice dónde está el testamento. Pero bueno, hay muchas cosas que la gente no sabe. ¿Y tus hijos qué han pensado de todo esto? Porque claro, habrán vivido directamente desde pequeños, seguramente, toda esta experiencia vuestra, ¿no? No, desde pequeños no, porque yo no se lo contaba desde pequeños. Ya eran mayores cuando sabían. Miguelito, porque conoció a este amigo nuestro y veía los espíritus y le trataban y tal. Y mi hija, porque estaba estudiando entonces, yo la hablaba y recuerdo una vez que estábamos en casa y estábamos agradeciendo a un espíritu algo que nos había hecho. Y se lo estábamos agradeciendo. Y este espíritu, que es el doctor Becerra de Meneses, cuando se manifiesta, te deja un aroma a éter en toda la casa, que es como si estuvieses en un laboratorio. Uf, ya está aquí el doctor Becerra, mira cómo huele, mira qué bien, total. Mi hija estaba en su cuarto estudiando, y nosotros tres en el salón, pues agradeciéndole por lo que nos habría hecho, que no recuerdo ahora el que era. Y en esto que sale mi hija y: ¡ay, mamá, qué olor hay a éter! Digo: sí, es que ha venido el doctor Becerra. Y dice: doctor, a ver si se lava usted la bata, porque huele a éter, mira. Nos partíamos de risa, pero es verdad, te dejan un aroma. Y asumido por su parte, o sea. Lo asumió, claro que sí, porque ella, sin problemas, porque ella cuando tenía exámenes los llamaba para que le echaran una mano. Y en fin, bien. Qué bueno. Otra anécdota. Pues te cuento otra muy bonita. Mira, como mi hermano ya te he dicho que está enfermo muchos años, recuerdo que una vez nos fuimos a Valencia a verle, nosotros tres y este amigo nuestro que era medium. Y estábamos en su casa. Mi hermano vivía en Valencia, pero tenía un chalecito en las afueras. Y estábamos ahí en el jardín, tan ricamente, charlando, hablando, y de pronto mi hermano,
que sabía el castellano y ya, y este amigo nuestro que sabía el castellano y chapurreaba un poco el inglés, porque había viajado mucho como torero. Pero nada, mantener una conversación en otro idioma no. Y de pronto nos quedamos todos atónitos porque se enzarzaron mi hermano y esta persona hablando en alemán. ¿Qué están diciendo? Pero enfrentados el uno al otro. No sé qué se dirían, porque no estaban de acuerdo en lo que fuera, pero tú te imaginas a mi hermano que sabía el castellano y ya, y a esta persona igual, hablando en alemán, cuando terminaron, pero ¿qué pasaba? ¿Qué ha pasado? Ah, no sé. Que han discutido, pero no sabemos lo que hemos dicho, porque como no sabemos alemán. ¿Y qué eran otros espíritus dentro de ellos comunicándose? Dos espíritus que se enfrentaron, pero no sé lo que se dijeron. Usando a dos medios, ¿no? Claro, a mi hermano y a este compañero, que te digo. Pero aquello fue impresionante, porque estuvieron un rato largo, hablando en alemán. Y yo le decía a mi hermano, pero hijo, Pepe, si sabes castellano y malamente, como todos. Sí, pues ya lo ves, hablando alemán. Pero bueno, bien. Nos han pasado muchas cosas. Os cuento otra muy entretenida. Veníamos una vez, no sé si era de Málaga o de por ahí, con un medium fantástico, con José Medrado. Y veníamos en un coche ya por la noche. Y el coche de pronto se iba parando y se paró. ¿Qué pasa al coche? Conducía Miguel. ¿Qué le pasa al coche? Que no anda. Pues no andaba el coche. Así que nos bajamos del coche y Miguel le decía, José, dile a los espíritus que venga un espíritu mecánico y nos arregle el coche. José, que esto no anda, dile a los espíritus que venga un mecánico y nos arregle el coche. Y de pronto dice José, venga, vamos al coche. Si no anda, José, vamos al coche. Plaf, le pone en marcha y el coche hasta Madrid. No sé si vendría un espíritu mecánico, el caso es que el coche empezó a funcionar. Y llegamos a Madrid. Eso fue ya, bueno. Has empezado a contar algo y me ha venido a la cabeza como que en ese momento os hubiera parecido un ovni o algo así. ¿Habéis tenido alguna experiencia de ese tipo? Varias. Pues cuéntanoslo. Eso no es espiritismo, pero también es interesante para la gente del misterio. Perdona, el espiritismo te dice que hay muchos mundos habitados, muchos, y en todos ellos viven seres, no sé muy bien si son como nosotros o no, pero los hemos visto varias veces. Mira, estábamos un año en el Mar Menor veraneando y estábamos en un cine de verano, ya sabes, en plena noche, con la pantalla ahí delante, y Miguel y yo, como nos pasamos la vida mirando al cielo, parecemos dos bobones, de pronto le digo, no sé si yo a él o él a mí, no recuerdo, mira, venía una estrella, había una estrella que brillaba más que las demás, y no era normal, porque, dice, bueno, mira, la estrella venía, se acercaba, y cuando ya estaba justo por encima de la pantalla, dio un fogonazo, ¡buah!, y desapareció. Nos quedamos helados. Yo en aquella época iba a un gimnasio y yo recuerdo que a los pocos días una de las chicas era azafata y me dice, uy, lo que nos ha pasado esta semana. Pues, ¿qué te ha pasado? Cuéntame. Nos ha venido persiguiendo un ovni hasta Murcia. ¿Cuándo? Pues tal día, tal hora. Uy, ese lo he visto yo. Y me lo contó y era cierto. Mismo que yo había visto, les había venido siguiendo en ese avión. Fue impresionante. Otras veces veníamos por la carretera de La Coruña por la mañana a las 8, que ya había salido el sol porque era verano, y de pronto vemos dos soles. ¡Ostras! El sol amarillito y un sol anaranjado, igual de grande. Mirar. Dos soles. Claro, como teníamos que seguir, al girar, al dar la vuelta, ya cuando volvíamos ya no había más que un sol. Así muchas veces. Otras veces también estábamos en la carretera y un cigarro puro, los célebres cigarros puros, gigantesco. Yo hay una montaña y estaba por la falda de la montaña. Entonces yo comparé y dije, es tan grande como 6 aviones en vuelo. Fíjate si era grande. Qué raro, eso no es un avión. Y entonces
se deslizaba como una pluma, no hacía ruido, nada. No se le veía pesado, se le veía ligero. Y de pronto, de la parte de delante sale un fogonazo, ¡plaf! ¡Qué raro! Y ya desapareció y se fue. ¿Qué quieres? Pues sí, para mí los ovnis es algo natural. Dicen que ahora con los móviles que hacemos fotos ya no sale ninguno, ya están ahí. Yo entonces no tenía móvil. No teníamos móvil. ¿Qué va? No te daba tiempo a... ¿Qué va? Más anécdotas. Más, pues mira, te cuento. Nosotros salíamos normalmente de la asociación los viernes, después de las conferencias, y nos íbamos a un bar que había por la calle Arenal, y nos pasábamos ahí un rato, tomábamos unas cervezas, tomábamos alguna cosita, y ya como que cenábamos. Íbamos todos los viernes, y uno de los días que llegamos nos dice el camarero, que nos conocía mucho: ¡ay, que tenemos un susto que no veas! ¿Qué os pasa? ¡Ay, tenéis que bajar, tenéis que solucionárnoslo! Bueno, pero dime qué pasa. Que no podemos entrar en el cuarto donde ellos tenían los armarios con las bebidas, los vasos, todas esas cosas. Porque cada vez que entramos se mueven y se rompe todo. Y hay un escándalo. Bueno, no te preocupes. Y me acuerdo que aquel día estaba Manuel con nosotros. Bueno, cuando se vaya toda esta gente, porque allá había gente, luego bajamos, tú no te preocupes. Ya se va la gente. Y nosotros decidimos, bueno, venga, cierra, que bajamos. Porque antes te diré que los servicios estaban en la planta de abajo. Y yo siempre he tenido mucho miedo a las ratas. Yo veo una rata y es que me muero de miedo. Y yo cada vez que bajaba al baño, me ponían el suelo lleno de ratas. No bajaba. Cuando ya decidí un día, dije, no bajo más el baño, aunque me lo haga encima. Bajaré con alguien. Y cuando bajaba, rara vez bajaba ya, iba con alguien. Bueno, pues yo decía, ¿pero por qué me pone esto? ¿Qué pasa? ¿Por qué me pones esto? Que me da miedo. Pero yo no sabía a quién se lo decía, pero bueno. Y entonces aquel día, pues que estaba Manuel con nosotros, éramos unos cuantos, bajamos, y por las escaleras, allí solo había de mediums 2, Juan Miguel y yo. Los demás, ninguno era medium. Y yo bajaba rezando, Dios mío, si hay alguien que no me incorpore ni a Miguel ni a mí. Y yo decía, ¿y sabéis por qué? Porque viene Manuel, y Manuel es una persona muy crítica, y yo no quiero que piense que esto puede ser un teatro o algo así. Eso. Hermanos, a ver cómo os las arregláis. Ni Miguel ni yo vamos a recibir a ningún espíritu. Yo bajaba rezando, orando, que luego Miguel hacía lo mismo, sin decírmelo. Bajamos a la planta de abajo y nos dice, mira, en esa puerta, así una puertecita. Abrimos la puerta y yo nada más abrí la puerta, había 2 sillas y había muchas botellas y frigoríficos, bueno. Y me veo a un señor allí sentado en una silla y le digo, ¿qué haces aquí? Todo esto con la mente, ¿eh? ¿Qué haces aquí? Estoy aquí porque es mi casa. No, ya no es tu casa, esto es un bar. Esto no es un bar, esto es mi casa. Venga, hermano, tranquilízate, no te preocupes. A todo esto que tú le conoces, Enzo. ¡Plaf! Incorpora el espíritu en Enzo. Enzo, que en su vida había sido medium, que no tenía ni la más mínima idea. Y yo diciendo, gracias, Dios mío. Muchas gracias, porque está aquí Manuel y él sabe muy bien que Enzo no tiene mediunidad. Era la primera vez. Era la primera vez. Fíjate cómo le tomaría de fuerte que tuvimos que Miguel y yo cogerlo debajo del brazo y apoyarle contra la pared, porque no podíamos con él. Entonces ya estuvimos hablando con él, tratando de convencerle. Y ahí hablaba ya él, que se le escuchaba. A través de Enzo. Y ya poco a poco conseguimos que se calmara y vale. Y luego ya pasó el tiempo y nos dijeron que no había vuelto a haber problemas, que ya podían bajar, que ya no les daba miedo, o sea que se fue de verdad. Y luego nos decían, mira, porque en el bar de tal pasa igual. Aquí que no, os conocemos, pero no vamos a ningún otro sitio a hacer nada. Cada uno tiene que solucionar sus problemas. Esto es otra cosa porque nosotros somos prácticamente de la casa.
Si tú a mí me dices que ahí en ese pasillo hay un espíritu, trataríamos de ayudarle. Pero porque venimos aquí de vez en cuando, dices sí. Pero así por las buenas irme, no, ni hablar, de eso nada. ¿Y Enzo se enteró de lo que le había ocurrido? Enzo no se entera de nada. Cuando después desarrolló, le costó, pero empezó a desarrollar. Y ahora Enzo, cuando entra en trance, después hay que contarle lo que ha pasado, porque no se ha enterado de nada. Pero de nada, de nada, de nada. Pero bueno, él es feliz. Es muy feliz así. Le echamos de menos, además. Sí. Ahora está en Italia. Sí, sí. Menos mal que le ha pillado allí. Ayer hablé yo con él y nos dijo, nosotros también te echamos de menos a ti. Está en Italia el pobre. Menos mal porque allí tiene a su hermano, tiene a su sobrina, bueno, lo de siempre. ¿Cómo se ha ido formando la asociación con las personas que luego se os han ido uniendo? Pues poco a poco, esto es como todo, poco a poco. Empezamos pocos, luego fuimos muchos. Luego algunos se tuvieron que marchar por consecuencias de la vida, luego volvimos a ser muchos y así hasta ahora, que ahora está cerrado todo porque con esta pandemia no hay nada abierto, porque no nos permiten reunirnos y bueno, tú lo sabes, que ibais a grabar y éramos 6, no podía haber más gente. Así que, pero bueno, esperemos que esto pase pronto y podamos volver a reunirnos, pero eso sí, podemos hacerlo a través del Zoom. Sí, no queda otra para enseñárselo a la gente. Claro, los martes y los jueves podéis contactar con nosotros. Una última... Te cuento la mejor, la última. Venga. Hoy. Esto fue una odisea. Mira, resulta que nos dice un amigo, yo conozco a una persona que recibe en su casa a muchos espíritus y va a dar una cena con los apóstoles. Y le digo yo, amiga, yo quiero cenar ahí. No, merendar. Yo quiero ir a merendar con los apóstoles, a ver qué hacemos. Y esta señora daba masajes. Miguel, a darte masajes. Allí íbamos Miguel y yo. Miguel le daban el masaje, la señora hablaba mucho, porque tal. Y nosotros, pues sí, muy bien, la dábamos coba, porque yo lo único que quería es que me invitase a merendar con los apóstoles. Hoy, ¿os imagináis? Merendar con los apóstoles, eso era el no a más. Bueno, nos costaba el dinero, que cobraba la señora, pero bien. Fuimos 2 o 3 veces, ¿verdad? Y en una de las veces nos dice, porque yo tengo unos mediums fantásticos. Tenemos un medium que se llama Manuel, creo que era Manuel, que tiene los estigmas en las manos, en el costado y en la frente. Y en los pies. Uy, yo quiero ver eso. Ay, yo le decía, ay, fulanita, no quiero dar nombres para que nadie se ofenda. Yo quiero ver eso, yo quiero ver ese medium que no lo he visto nunca. He visto los mejores mediums del mundo y ninguno hace eso, porque todo eso lo hacen los mediums con la mente. Primero, porque los estigmas les salen aquí y Cristo no fue clavado en las manos, fue clavado en las muñecas, porque si le clavan en las manos se rasga la mano y se cae. Fue clavado aquí. Pero todo el mundo tiene los estigmas aquí en la palma. Bueno, eso lo dejamos. Total que yo la decía, ay, cómo me gustaría ver a ese medium. Y la señora se inflaba. Y nos decía, porque mira, os voy a contar, es que yo soy la reencarnación de Teresa de Jesús. Digo, ay, madre, empezamos bien. Ya conocíamos en aquella época 4 personas por lo menos, que todas eran la reencarnación de Teresa de Jesús. Hija, has dividido el espíritu de una manera que yo no me lo podía creer. Todas eran Teresa de Jesús. Digo, Miguel, nosotros qué pobres somos, no tenemos esos espíritus a nuestro lado, no tenemos la reencarnación de nadie importante a nuestro lado. Bueno, total, que ya la señora, muy amable, porque la dábamos mucha coba, nos dice, porque mira, voy a hacer una merienda y van a venir los apóstoles. ¡Ay! ¿Cómo me gustaría a mí merendar con los apóstoles? Claro, le habíamos soltado ya una pasta. No, mira, tal día, a tal hora, van a venir. Uy, estupendo. Estáis invitados. Uy, fantástico. Mira, qué alegría tenía yo. Iba a merendar con los apóstoles. Y yo, que soy muy coqueta, pues ese día me puse, ¡buah!, de punta en blanco. Fijaos cómo me puse, que no es coquetería, es porque viene al caso. Yo me compré unos zapatos, que esto hace por lo menos 20 años, ¿verdad?, de tacón de aguja, que es lo que se llevaba entonces, pero enormes. Y yo iba tan chula, con mis tacones. ¡Buah! Estaba yo encantada. Y llegamos allí había muchísima gente. Casi todos sentados,
menos el medium principal, que era el Manuel, Miguel y yo, que estábamos de pie. Los demás, todo el mundo sentado. Bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Voy a merendar de pie con los apóstoles. Bueno, no importa. Y claro, venga a hablar, charlar, todo era muy bien. Allí había una cámara de televisión antigua, no sé, así gigantesca. Y yo decía, Dios mío, qué cosa. Pero bueno. Y de pronto, el medium que estaba a mi lado, Manuel, pues mete las manos debajo de la mesa, así, en esta posición. Y yo, que soy muy mal pensada, digo, anda, ya están los estigmas. Hay 2 clavos ahí debajo, que yo te aseguro que como sangre en las manos, yo miro la mesa a ver dónde están los clavos. Porque, mira, yo no, me engañan como a todo el mundo, pero si lo puedo evitar, lo evito. Bueno, este hombre empieza a hablar, empieza a decir tonterías. Hijos míos, os quiero mucho, mucho os quiero. Y yo decía, ¿quién es este? ¿Qué espíritu más tonto? ¿Qué cosas dice más tontas? Bueno, ya saca las manos y no tenía nada en las manos. Yo le miré la frente y digo, tampoco tiene marcas. Bueno, había venido Jesús, según él, y me dice, ¿qué le ha parecido? Y yo, que solo miento cuando duermo, le digo, pues mire usted, he visto muchos médiums, ninguno ha recibido a Jesús. Y lo que ha dicho este espíritu a mí no me parece que lo pueda decir Jesús, porque ha dicho 4 tonterías. El medium se me puso así un poco seco y dije, bueno, si te enfadas, enfádate, pero es que esto que has dicho es una bobada. Bueno, pues ya viene la merienda. Y yo decía, no vienen los apóstoles. Nos dan un vasito de licor, de no sé qué. Yo lo tenía en la mano, porque como yo no bebo alcohol, bueno, y una medianoche, lo que fuera, y yo estaba con mi vasito y mi medianoche, de pie. Y a todo esto, me levanto para que veáis, como yo llevaba esos taconazos, hacía así, levantaba una pierna y me apoyaba en la otra, me apoyaba en la otra y levantaba la pierna, y me balanceaba así, de un lado para otro. ¿Y qué pasaba? Que Miguel debía de pensar que es que yo iba a entrar en trance, y me pisaba. ¡Ay! Con lo que a mí me dolían los pies. Y encima me pisaba. Mira, de verdad, qué tarde pasé. Qué dolor de pies tuve, madre mía. Bueno, de pronto veo a la medium, una chica joven, tendría, no sé, unos 40 años o así, que estaba sentada, el vaso por un lado, la medianoche por el otro, las piernas para arriba. Y ¿qué le pasa a esta mujer? Le ha dado un ataque, se ha desmayado. Y yo, todo el mundo diciendo, la madre, es la madre. Y yo decía, ¿la madre de quién será? Miguel, ¿de quién es la madre? Y Miguel, yo qué sé, calla, escucha, la madre. Bueno, no he visto nunca un medium serio caerse de esa manera, y mucho menos enseñando pierna, ni loca. Pero bueno, ya viene la madre. Y llega la madre y le dice a la señora de la casa, que era la que nos había invitado, porque te voy a hacer santa, porque vas a misa 2 veces al día, por la mañana y por la tarde, te voy a poner en los altares. Y yo diciendo, madre mía, ¿quién será esta que la va a poner en los altares y la va a hacer santa? Pero bueno, otra cantidad de sandeces que no os lo podéis ni imaginar. Y yo todo esto bailando, porque no podía con los pies. Y Miguel pisándome. Y mis dedos ya no sabían, los tenía dormidos. Bueno, ya se va la madre. La madre era María, la madre de Jesús. Bueno, seguimos merendando. Y los apóstoles sin venir. Y yo diciendo, ¿cuándo vendrán los apóstoles? Me voy a marchar y no voy a merendar con los apóstoles. Todavía no había probado la medianoche porque no me había dado tiempo. Y entonces había otra señora al lado, una señora ya mayor, que venía acompañada de un señor más joven, no sé si sería el hijo, no sé, o su nieto, no sé. Y entonces también la señora, la patas arriba, el vaso, la medianoche, las piernas al aire, al sofá otra vez. Y todo el mundo, ¡el padre! ¡Este es el padre! Y yo decía, ¿ha venido Jesús? ¿Ha venido la madre? Pues este es San José. A ver, San José. ¿Quién va a ser si no? San José. Bueno, pues a ver qué dice San José. Y yo bailando, porque mis pies no aguantaban más, y Miguel pisándome, y mis dedos eran de goma ya. Y viene el padre, y empezó a decir sandeces.
pero tal cantidad de sandeces que no os podéis imaginar, que entonces sí entré en trance, pero sin darme cuenta, como yo no hago historias, ni me caigo, ni tiro nada, yo con mi vaso y con mi... hablando, y lo primero que dije, que luego me lo dijo Miguel, porque yo no me enteré, le dijo, hermano, ¿desde cuándo Dios necesita de un medium para hablar? Y le dijo todo lo que había que decir y más, pero sin enfadarse, por lo visto con una voz muy firme, con mucha seguridad, le dijo todo lo que había que decir y más. Estás engañando a estos pobres desgraciados, a todos los que estaban allí. Los estás mintiendo. Bueno, ni te cuento. Y claro, ya la señora, se espabila la señora, yo me espabilo, yo no me enteré de nada, me lo contó Miguel luego, y la señora se enfada. El señor que iba con ella, pues nosotros nos vamos, porque aquí lo que yo veo es que en esta casa todo es mentira. Se conoce que le había afectado lo que había hecho el espíritu. Y se marcharon. ¿Y qué pasó? Pues que todos los que estaban allí estaban llorando. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora en qué vamos a creer? Ahora no vamos a creer en nada, porque si todo era mentira. Claro, es que vengan el hijo, la madre y el padre en el mismo sitio y con estas mediums tan chungas, mira. Tenían espectáculo semanal. Chico Xavier, que ha sido el medium más importante que ha habido en la tierra, jamás recibió a Jesús. Jamás. Ni a María, y mucho menos a Dios, porque Dios no necesita una medium para hablar. Pero bueno, ellas se lo creían y bueno, allá ellos. Al final tuvimos que estar Miguel y yo tratando de explicar a toda aquella pobre gente todo lo que pasaba, todo lo que ocurría, porque aquello fue... Me quedé sin ver a los apóstoles, no pude merendar con ellos, no pude comer nada y salí con un dolor de pie que me moría. Y ya no te dejarían volver nunca más allí. No, es que no lo intentamos. Porque es que el ir a merendar con los apóstoles me costó un dineral. Pues al pobre Miguel le dieron 2 o 3 masajes, pero yo aguantando esas sandeces, de verdad, era imposible aguantar más tonterías. Pero bueno, ¿qué quieres que te cuente? Pues cosas así nos han pasado muchas. Pero bueno, las vamos superando poco a poco. Pero yo os digo, la mediunidad es una cosa muy seria. No es para jugar. Y los espíritus no vienen a decir qué guapa eres, qué bonita eres y cuánto te quiero. No. Los espíritus vienen a decirte cosas para que sigas avanzando o ayudarte para que te enderezcas y vayas por el camino correcto. Pero jamás te alaban, jamás te dicen qué guapa eres, qué bien lo haces todo, eres estupenda, uy, fantástica, no, eso no te lo dicen. Sí, los espíritus burlones, los que quieren hacerte creer lo que no eres para después poder utilizarte. Y eso no se lo vamos a permitir a ningún espíritu. Porque las obsesiones vienen primero por la simplicidad, te dicen cosas bonitas para que te lo creas. Ay, qué bien lo haces, qué mona eres, ay, qué bien, y tú te lo vas creyendo. Después van apretando un poco más. Te pueden hacer que hagas cosas que no quieres, manías, costumbres, y al final lo que consiguen es obsesionarte. Te obsesionan de tal manera que haces lo que no quieres hacer. Pero es que no puedes evitarlo, porque ellos pueden contigo. Así que eso hay que evitarlo por todos los medios. Pues creo que ya llevamos un buen rato, ya nos has contado un montón de cosas, sí, anécdotas. ¿No? Ya, oye, he hablado con Jesús, con su madre y con su padre, con el padre de Jesús. He hablado con Dios, vamos, lo que no ha conseguido nadie. Y yo creo que le va a gustar a la gente haberte conocido un poquito más a fondo cómo ha sido tu vida. Bueno. Y otro día invitaremos a Juan Miguel a que nos cuente otras anécdotas y también cómo llegó hasta aquí. Claro, yo solo os pido que no os creáis todo lo que los espíritus dicen, porque los espíritus son como nosotros. Unos mentimos, otros somos dulces, otros somos ariscos, otros tenemos de todos los defectos del mundo, porque si no, no estaríamos aquí. Si fuésemos perfectos, no habríamos renacido en este planeta, estaríamos en uno mucho mejor.
en las ciudades espirituales, que hay muchas, mucho mejor que este planeta. Por lo tanto, que nadie os diga que María Jesús es una santa, mentira. Tengo los mismos defectos que todo el mundo, pero trato de corregirlos, que a eso hemos venido, a tratar de ser cada día un poquito mejor y a corregir todos esos defectos que aún tenemos. Pues nada más, hasta el próximo día. Pues muchas gracias, ha sido muy ameno, lo he pasado muy bien. A ti. Y espero que os guste.